Antonio Sama García es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense y titulado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad Pintura, por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Actualmente es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 1989, su actividad profesional ha estado relacionada con la investigación y la conservación de los textiles históricos, así como con la gestión del patrimonio cultural inmaterial vinculado a las artes decorativas. Desde 1989 a 1995 dirigió el Departamento de Restauración de la Fundación de Gremios y entre 2002 y 2008 desempeñó el mismo puesto en la Fundación Real Fábrica de Tapices, de la que fue conservador desde 2008 hasta 2020. En este último cargo llevó a cabo numerosos trabajos de documentación, dirigió el proyecto de digitalización del archivo histórico y comisarió varias exposiciones. Asesorado por un comité científico internacional, ha coordinado el proyecto Inventario de Tapices del Patrimonio Histórico Español. En este congreso interviene con microarquitecturas, muebles diseñados por Gaudí. Muchísimas gracias, Antonio. Pues muchas gracias. Y nada, pues finalmente, después de este accidentado comienzo, pues saludar a los amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas, agradecer también a la Asociación de Amigos que haya querido contar conmigo y especialmente a la presidenta Victoria Ramírez para, en este caso no voy a hablar de tapices, sino que voy a hablar de muebles y en concreto muebles de Antoni Gaudí. Lo primero que quiero decir es que los muebles de Gaudí pues, han sido estudiados de una manera, yo creo que todavía un poco simplista por lo general. No se han estudiado con la profundidad que debieran. Y esto es así porque realmente los muebles gaudianos hay que entenderlos o hay que estudiarlos como microarquitecturas, ¿no? Es decir, hay que analizarlos como casi si fueran una obra de arte, una obra de arquitectura, ¿no? Por eso he titulado así esta comunicación. Entonces mi propuesta pues, va a ser esta. Y lo primero que hay que decir es que Gaudí es un creador, es un personaje muy coherente. Se le atribuye esta frase, ¿no? La originalidad consiste en volver al origen, con la cual yo creo que siempre ha sido muy, muy consecuente, ¿no? Porque si analizamos los orígenes y la etimología de la palabra arquitecto, pues veremos que conlleva una serie de connotaciones interesantes para este estudio. Efectivamente, arquitecto procede de architectus, pero architectus de latín procede del griego architecton, y si estudiamos esa etimología veremos que argi es jefe y tecton es construcción, obra, ¿no? Pero, claro, en el caso de la arquitectura, y de acuerdo con la teoría que impera, ¿no? en la literatura arquitectónica desde el siglo XVIII, que dice que el origen de la arquitectura es la cabaña primitiva, es decir, es una cabaña hecha en madera, pues realmente etimológicamente el arquitecto es el jefe de los carpinteros, ¿no? Es el jefe, el constructor jefe o el carpintero jefe que dirige a los carpinteros en su labor de construir ese edificio de madera. Es decir, que en la propia palabra arquitecto está implícito este sentido de construir con la madera, ¿no? Y la verdad es que Gaudí siempre llevó a la práctica esa idea de que él es arquitecto como diseñador, pero también es constructor y por eso siempre está a pie de obra, está dirigiendo, ¿no? Y muchas veces está cambiando sobre la marcha los planos. Ahora bien, hay que entender o hay que saber que el concepto de arquitectura de Gaudí no solo es el de dirigir la construcción, por supuesto, sino que también el arquitecto, digamos que tiene que contar con una metodología, ¿no? Tiene un aspecto intelectual importante, tiene que tener un método de composición y esto es lo que vamos a ver ahora brevemente para luego pasar a ver los tapices. Así que vamos a hablar como introducción de Gaudí y el diseño, lo que podríamos llamar también el rigor del método, ¿no? Aquí hay que decir que
que Gaudí siempre se le ha estudiado y tiene en general esa imagen de un genio, un arquitecto visionario, ¿no? Un puro genio de la naturaleza, o un creador tocado por la divina providencia, ¿no? Un deus artifex, un demiurgo que trabaja casi por inspiración divina, ¿no? Y que no tiene nada de racional. Yo creo que la realidad es todo lo contrario, ¿no? Bueno, sí que creo que es un genio, pero es un genio con un pensamiento arquitectónico muy metódico y de hecho parte de su genialidad reside en ese método, ¿no? Por eso yo no estoy de acuerdo con esas opiniones, por ejemplo, que ha vertido el profesor La Huerta, que es el director de la Cátedra Gaudí, que a raíz de la exposición que ha habido a principios de este año en el Museo del Diseño, ¿no? En Barcelona, que se llamaba Modernisme, Artes, Talleres e Industrias, pues pronunció una ponencia que decía contra el diseño el caso Gaudí, porque él defiende que Gaudí realmente no proyectaba, no tenía esa fase intelectual que hacía y deshacía continuamente, y es verdad que tiene algo de eso, ¿no? Que Gaudí muchas veces sabemos que los planos se los pasa por el forro, para decirlo de manera coloquial, o que los trastoca sobre la marcha, ¿no? Pero eso es porque parte de un proyecto muy meditado y tiene un sistema pues, muy meditado también. Así que vamos a ver a grandes rasgos qué es esto, ¿no? Y hay que situar a Gaudí en su contexto, es decir, porque a Gaudí muchas veces se le interpreta desde lo que vino después, desde el modernismo, las corrientes posteriores, pero hay que situarlo en la época de la teoría ecléctica. Y aquí tenemos a tres autores fundamentales, que es Jean-Nicolas Louis Duran, José de Manjarrés y el propio Antoni Gaudí, que ya veremos que comparte alguna opinión con ellos, ¿no? Entonces, si vemos lo que dice Durán, por favor, puedes pasar. Todas estas teorías, digamos, la que al final nos lleva un poco es a pensar que la arquitectura tiene algo de decorativo, ¿no? Ya que estamos en el Museo Nacional de Artes Decorativas, pues yo creo que es interesante hablar de esto, ¿no? Que entienden el proyecto como una parte decorativa. Esto es lo que decía Durán, que es uno de los tratadistas más importantes del 19, que dice que si la disposición del edificio es conveniente y económica, nacerá esa otra especie de decoración arquitectónica verdaderamente hecha para satisfacernos, ¿no? Si pasamos a Manjarrés, por favor. Decía algo súper interesante que yo creo que Gaudí aplica a la práctica. Dice, la arquitectura no es una construcción que se decora, sino una decoración que se construye, ¿eh? Dice que aquí está muy presente ese carácter decorativo, y luego el propio Gaudí, en estos apuntes de ornamentación, que realmente debemos de entender como un tratado o un esbozo de tratado de composición, pues insistía en el método y realmente para él es fundamental el método, ¿no? Como os decía antes, el método para hacer una composición, para diseñar cualquier cosa, ya sea un mueble o un edificio, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues es fundamental la teoría de Viollet-le-Duc. Aquí nos limitaremos a hablar del concepto de programa y el concepto de verdad en arquitectura, que yo creo que él aplica fielmente a sus muebles, ¿no? Viollet-le-Duc decía que había que ser verdadero con respecto al programa y verdadero con respecto a los medios de construcción. ¿Qué es el programa? Pues el programa es la definición del problema, es decir, el programa es ese proyecto, esa idea que tiene que hacer, ese plan de necesidades que tiene que hacer el arquitecto con todos los elementos que va a tener en cuenta para hacer el proyecto. Eso es el programa, o sea que hay que ser verdadero con respecto a eso y con respecto a los medios de construcción, es decir, que hacer una construcción lógica, ¿no? Bueno, y esto se plantea en sus manuscritos. Gaudí pues se ha considerado que es un arquitecto prácticamente ágrafo, escribió algunos artículos, pero en sus manuscritos pues se demuestra esa preocupación por un método de composición y por, digamos, que adecuarse en el proyecto a las necesidades funcionales, ¿no? Porque podemos pensar que en Gaudí todo es fantasía, pero es al contrario, todo está sujeto a la necesidad, al uso, ¿no? Y en esta otra diapositiva, en esta otra imagen, pues también habla incluso de la economía y insiste en que el uso es el principio del diseño, cosa que veremos que aplica radicalmente a los muebles. Si
hacemos una conclusión, pues diríamos que un poco la síntesis, ¿no?, de este método que tiene Gaudí es ser verdad con respecto al programa. El programa implica no solo las necesidades útiles o funcionales, sino también lo que él llama los valores morales, lo que se resume en el concepto de carácter, es decir, que cada edificio, cada mueble, cada objeto que se diseña tiene que no solo ser útil, sino representar unos ciertos valores, ¿no? Si un edificio tiene que representar, por ejemplo, para qué sirve, un mueble también tiene que expresar para qué sirve, ¿no? Tiene que ser lógico desde el punto de vista de la construcción y todo eso dará lugar a una arquitectura o un mueble con carácter, que es un concepto fundamental en Gaudí, en el que no nos podemos extender, pero hay que decir que al final lo que Gaudí pretende es que su arquitectura sea parlante y que sus muebles sean parlantes, es decir, que hablen de todas las condicionantes que forman parte de ese programa que ha tenido que satisfacer. Entonces, esto es lo que vamos a intentar ver a continuación. Bueno, para estudiar los modelos Gaudí, claro, al principio pues hay que tener en cuenta el problema de que ha sufrido los muebles gaudianos una dispersión. Hay que tener en cuenta que Gaudí no siempre ha sido tan apreciado y tan conocido como hasta ahora y que bueno, pues se han producido esa dispersión por los mercados internacionales y también que ha habido copias y por lo tanto pues es un problema, uno de los primeros problemas que se plantea un investigador, en mi caso ha sido ese, ¿no? Es tener que discernir entre lo que es auténtico y lo que es una copia. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, todavía, bueno, sabemos que en los años 70 se vendieron bastantes cosas, sobre todo a través de un artista marchante que se llama Pedro Huart, que tiene una interesante colección de cosas de Gaudí en Barcelona, pero desde ahí este Pedro Huart ha ido vendiendo a muchos coleccionistas del mundo y así pues ha llegado al conocimiento de bastantes obras gaudianas que estaban en la antigua colección de Alan Stone en Nueva York, ¿no? Eso se empezó a hacer en los años 70, pero todavía se sigue haciendo en los años 80. Esta imagen que aparece aquí a la izquierda son unas puertas que estaban en la Casa Milà y que para digamos, agrandar, para hacer las salas de exposiciones, pues todavía a comienzos de los años 80 esas puertas fueron desmontadas y acabaron vendiéndose. Son puertas muy interesantes que se van abriendo, van también son abatibles, digamos, y también correderas, de manera que permiten que ese espacio que pueden llegar a cerrar totalmente quede totalmente diáfano, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, otra de estas puertas. Y aquí, pues, una de las puertas que llegaron a parar a la colección de Alan Stone y que tuve que expertizar para saber si realmente era de Gaudí. Otro de los casos conocidos pues, es la cripta de la iglesia de la Colonia Güell, con estos bancos que se ven aquí, que son diseño Gaudí, pero sabemos de los 70 que hay ahora, solo 20 son auténticos y de esos 20 pues hay algunos que fueron vendidos a Pedro Huart y que han salido fuera de nuestras fronteras. Este de aquí se ve uno de los recibos que demuestran que solo eran 20. Aquí se ve en este detalle, ¿no? El número de los ejemplares de los bancos, la conformidad de Gaudí. Esto es uno de los resultados de la investigación, ¿no?, que se hizo, podríamos decir, antropología de campo, que se hizo en la cripta para recoger información de los pobladores de la colonia Güell que guardaban esta documentación. Y también, aparte de las copias o las ventas, pues también las copias que se han hecho a nivel comercial. Por ejemplo, la Casa BD pues, ha hecho muchas copias de modelos de Gaudí y como no llevan elementos de diferenciación, ninguna marcas que las distingan, pues muchas veces es un problema el distinguirlas. Así que para evaluar la autenticidad, pues hay que hacer un análisis de expertización, ¿no? Un análisis de expertización que parte de un análisis primero histórico, una documentación histórica y posteriormente de un análisis material para comprobar que los componentes físicos de esos muebles pues, son los originales, ¿no? Pero claro, sin el análisis histórico previo eso es imposible, ¿no?
Voy a poner algún caso. Esto es una imagen antigua de la Casa Batlló, con las puertas del oratorio. Estas puertas se abrían y se abrían de una manera que quedaban totalmente ocultas, y en un momento dado estas puertas desaparecieron, no se les dio importancia, y acabaron en la colección de Alan Stone. Entonces, bueno, lo primero que me tuve que plantear es, estas son las imágenes de las puertas tal como estaban en la colección, si estas son las puertas auténticas o no. Es verdad que parecían auténticas de un principio porque son muy complejas y tienen el alabeamiento característico de Gaudí, pero había que comprobarlo. Y en este caso, bueno, las puertas desmontadas, otra imagen de ese alabeamiento de la planta, detalles de estas puertas que estaban desmontadas en la galería de Alan Stone. Y aquí vamos a ver cómo la investigación histórica pues, ha resuelto en parte el problema, porque lo que pude hacer a través de unas imágenes que se conservaban en el Arxiu Mas, en Barcelona, comparar el veteado o sea, las fotos eran de gran calidad, entonces lo que pude hacer es comprar ese veteado de las fotos ampliadas con las fotos de la colección actual, para que se pueda ver cómo efectivamente esas vetas, ¿no? Ese dibujo a la madera, pues coincide, y esto me permitió confirmar que eran auténticas. Otro caso es el de la Casa Calvet, los muebles de la Casa Calvet. Esto es una imagen antigua. Y a partir de la ampliación de estas imágenes, pues pude llegar a confirmar que los muebles que actualmente se consideran originales, que uno está en la colección del actual propietario de la Casa Calvet y otro está en la Casa Museo de Gaudí, pues son originales, ¿no? Aquí hay que darle varias veces para que se vaya superponiendo la imagen, para que se vea la comparación del veteado, pues también nos permite asegurar que estos son originales y por lo tanto nos pueden servir de patrón al estudiarlos en todas sus dimensiones físicas, compositivas, etcétera, para establecer cuáles son auténticos o no de las copias que hay en el mercado o de los ejemplares que hay, ¿no? Bueno, un ejemplo como una foto que aparece en un libro, si la ampliamos, ese detalle, pues también se puede comparar ese detalle con la que hay en la Casa Museo de Gaudí y se confirma que este también es auténtico, ¿no? Bueno, entonces este mueble, que es el original, pues nos muestra que Gaudí en este caso sí que se comportó como un verdadero arquitecto, ¿no? Como un director de carpintería que conoce perfectamente todo el procedimiento, el arte de la ensambladuría, y que construye un mueble de la manera más lógica posible, ¿no? Si analizamos, veríamos que esto no son maderas, no son tableros enterizos, es una construcción a base de panel y bastidor que permite moverse a la madera. Aquí se ve, no sé si se ve mi cursor, bueno, pero se ve que hay estas hendiduras que hay aquí, pues son resultado de que ha previsto Gaudí que la madera se iba a mover en esos puntos y a dejar esas aberturas, ¿no? Esto es la construcción que demuestra que Gaudí conoce perfectamente el arte de la ensambladuría. Por detrás se ve bastante bien ese mismo sistema, es decir, no es una tabla maciza, sino que son muchas. Aquí se ve, ¿no? Esa estructura de bastidor. Y claro, esto es lo que nos ha permitido por detrás también ver que las copias, pues esto no existe. Las copias se fijan en lo superficial. Por ejemplo, esto que se está viendo aquí es una copia, ¿no? ¿Por qué sé que es una copia? Porque no está construido de esa manera lógica que ha construido Gaudí esos muebles que está demostrado que son los auténticos. Es una copia comercial. Y tengo que decir, aquí no voy a empezar a dar nombres, pero que hay muchos muebles en museos que están como de Gaudí, que no son Gaudí, porque no resisten este examen de autentificación. Un detalle donde se ve que esto es un tablero macizo que está tallado simplemente. Y llegamos a un caso fundamental, que son estos bancos para la colonia Güell, ¿no? Aquí, afortunadamente, se ha podido digamos, rastrear una serie de documentación que nos indica dos cosas fundamentales: que Gaudí hizo estos bancos con material reciclado. Es decir, hizo la madera, procedía de las cajas
con las que se importaba la máquina para la fábrica de Eusebi Güell, y que en la parte metálica se hacía con los flejes que cinchaban las balas de algodón. Sabemos que se hicieron 20, sabemos quién fue el que lo hizo. Toda esa documentación pues, también ha permitido hacer la expertización de cuáles son los auténticos y cuáles no, porque hay más muebles por ahí circulando como auténticos de los que realmente parece que se hicieron. Una parte fundamental de la expertización fue analizar también las uniones de las piezas metálicas de estos elementos de bastidor. Sabemos que Gaudí no quería utilizar la soldadura, entonces lo que hizo es utilizar estos flejes, aquí se ve muy bien, con un sistema de remaches, no con soldadura. Esto es algo fundamental, que define lo que puede ser original de Gaudí o no. Este es un ejemplar original de la colección Alan Stone, y este que va a aparecer ahora es un elemento que parece original porque es muy similar, pero si analizamos la naturaleza de la madera, que tiene que ser roble inglés o puede ser olivo en todo caso, o nogal, pues si no corresponde con eso y no tiene los elementos de estructura típicos de Gaudí, de la ausencia de soldadura, pues no es. Aquí se ven a la derecha una de las estructuras de una copia que tiene soldadura y no parece que sea un fleje auténtico como esto que es aquí. Nos parece que sea reaprovechado. Aquí vemos una talla original y a la derecha una talla hecha en las copias. También sabemos quién fue el tallista, sabemos los trazos típicos del tallista. O sea que en este caso pues hay bastante seguridad. Y luego, en cuanto a las expertizaciones, pues también aplicar un poco el juicio común, el juicio crítico, es decir, este juicio que se desprende del estudio de la obra de Gaudí. Aquí podemos ver una de tantas obras que se atribuyen a Gaudí, es una ménsula de pasta que, bueno, sin ningún tipo de documentación se dice que es de Gaudí, ¿no? ¿Por qué se dice que es de Gaudí? Pues porque procede de la Casa Milà. Uno de los argumentos principales es que si se le da la vuelta a esta ménsula, parece que hay la imagen de una virgen con el niño. Y esto se dice que es una prueba de que es de la Casa Milà porque Gaudí sabemos que había pensado poner una virgen coronando la Casa Milà, que al final no se puso por miedo a que los revolucionarios pues atacaran la casa, ¿no? Pero claro, uno se plantea, esto tampoco entra dentro del método de composición de Gaudí, es decir, digamos que no pertenece a la idea de decoro que tiene Gaudí. ¿Cómo vas a poner la Virgen invertida? Eso es indecoroso desde el punto de vista de la moral católica, ¿no? Y por otra parte, no hay ningún documento y se conocen más ménsulas de este tipo, y sabemos que Gaudí no era partidario de las obras seriadas. Todo este tipo de objetos muchas veces se atribuye a Gaudí, pero es un tipo de producto que se hizo bastante frecuente en Cataluña, que lo fabricaba la casa Estabaicía, que patentó un sistema de pasta que pretendía o que permitía abaratar costes y, por ejemplo, reproducir esculturas como las de Gimona de una manera mucho más barata, ¿no? Nada demuestra que sea de Gaudí, sino todo lo contrario, todo parece que son obras que se atribuyen a Gaudí por ese estilo supuestamente modernista, pero que esto en su época se llamaba Luis XV modernizado. Nadie hablaba de modernismo en esa época todavía. Bueno, más ejemplos de estos tipos de muebles atribuidos a Gaudí. Pasa, por favor. Se puede ver que cuando quiere hacer cosas cómodas, Gaudí hace cosas muy cómodas, ¿no? En un estilo también neorrococó. Pero cuando llegamos a la colonia Güell, resulta que nos encontramos muebles que son incómodos. Por esto ya he llamado a esto la ergonomía incómoda. Gaudí tiene un principio, es que los muebles tienen que ser funcionales, tienen que servir para el uso y tienen que ser cómodos, pero también tienen que tener ese carácter apropiado a cada uso. Y este es un mueble de asiento, pero para un uso litúrgico, por lo cual hace unos muebles incómodos a propósito, porque él estaba en contra con que la gente se adormilara durante los oficios, ¿no? Y además él lo dijo alguna vez en persona. Son muebles muy austeros, pero hay que fijarse también en que son muebles reciclados, son muebles totalmente sobrios. ¿Por qué? Porque son muebles de una colonia obrera. Entonces, dentro de ese concepto de carácter,
pues está ese, ¿no? Y por otro lado, son muebles que se vinculan orgánicamente con el edificio. Hay que decir que la cripta también está hecha con escoria que producía la fábrica, que las rejas están hechas con antiguas agujas, ¿no?, de las máquinas de tejer, y todo tiene esa vinculación orgánica. Al final, la consecuencia es que este mueble prácticamente es un mueble, podríamos decir que es un diseño pionero de la vanguardia, ¿no?, en esa desornamentación, pero que Gaudí llega a la vanguardia, llega a la modernidad por una vía propia, ¿no? No quizás por la vía que llegan otros arquitectos, sino por una vía que, digamos, como dijo Persner, es un outsider, es uno que sigue su propio camino y que llega a la modernidad pues, a través de una coherencia con su propio método, ¿no? Bueno, pues lo dejo aquí para no pisar a los que vengan detrás.